Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Antes de comenzar, quiero agradecer la amable invitación a la ANCAM a través de su titular de imagen cardiovascular, el doctor Andrés Preciado, la amable invitación para participar en este magno evento. Y bien, sin conflicto de interés que declarar, hablemos de riesgo cardiovascular. Si consideráramos que la evaluación del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes en la actualidad es eficiente, la paradoja de Sir Winston Churchill y Jim Fixx ya no debería ser en nuestros días. Sin embargo, ¿qué nos dicen las estadísticas? Pues bueno, nos dicen lo contrario. La principal causa de muerte a nivel mundial siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Y no solamente siguen siendo la principal causa de muerte, sino que le dobla la incidencia a la que le sigue, que es el cáncer. ¿Qué hay de nuestro país? Fieles a la norma, también tenemos a nivel nacional, en primer lugar, como causa de mortalidad, las enfermedades del corazón. Y de estas, por mucho, el 73% específicamente, son debidas a enfermedad isquémica del corazón. El primer punto, entonces, el que tenemos que pararnos es reconocer que algo estamos haciendo mal, o bien los esfuerzos que estamos llevando a cabo hasta ahorita no han sido suficientemente efectivos. Vamos a recordar un poquito la historia. Llegamos a la década de los 80, cuando dijimos que la estenosis coronaria era el principal factor que habría que modificar para evitar patología cardiovascular. Y bien, dijimos que las lesiones obstructivas, mayores del 50% por análisis cuantitativo y mayores del 70% por análisis visual, serían el umbral para tratarlos por intervencionismo. Sin embargo, estudios recientes relativamente han demostrado lo siguiente. Hablemos del PROMES. Simplemente el 77% de las muertes e infartos al miocardio se dan en pacientes con estenosis menores del 50%. El ICONIC, también algo muy similar, la mayoría de los síndromes coronarios se generaron a partir de lesiones no obstructivas. Es una gráfica muy interesante de 50 pacientes que presentaron muerte súbita de origen cardíaco, en la cual pueden ustedes observar cómo la obstrucción realmente de las lesiones culpables iba del 50 al 69%. Realmente no era significativa si estrictamente lo consideramos. Entonces, parece que la estenosis no era el principal factor de riesgo. Importa, pero no es el principal. Entonces dijimos, ¿qué es la isquemia? La isquemia es un predictor independiente de resultados en el paciente y un importante blanco de intervención. Hay que distinguir la aguda de la crónica. Obviamente estamos hablando del contexto crónico. El agudo lo abarca el síndrome coronario agudo, que es otro tema. La crónica, sin embargo, es un mismatch en la oferta y la demanda usualmente bien tolerado. Este concepto es clave. El acondicionamiento miocárdico que genera la isquemia, que es finalmente la vulnerabilidad a desarrollar arritmias ventriculares. Más de esto, las pruebas de estrés en este tipo de pacientes revelan una incidencia de arritmias menor al 0.05%. Los datos en autopsias en pacientes que presentaron muerte súbita cardíaca muestran que la estenosis de 40 a 69% fueron las culpables. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes no tuvieron oportunidad de desarrollar un acondicionamiento miocárdico condicionado por la isquemia. Es por eso que estos pacientes llegan a hemodinamia en condiciones de salvarles su vida, porque son obstrucciones significativas, mayor del 70%, hablando de pacientes con infartos con elevación del ST, que han generado a lo largo del tiempo un acondicionamiento miocárdico por la isquemia, y esto les permite que puedan salvar su vida o por lo menos llegar al laboratorio de hemodinamia. Por lo tanto, sabemos ahora que hay un mayor riesgo de arritmia en un miocardio no acondicionado, en un miocardio no isquémico. Otras gráficas muy interesantes. A su izquierda estamos viendo el desarrollo de trastornos del ritmo en un modelo canino. Se les ocluyeron las arterias paulatinamente y algunos solamente de un tajo. ¿Qué pasó con aquellos perritos a los que se les ocluyó la arteria súbitamente? Bueno, desarrollaron, pueden observar ustedes, taquicardia ventricular, casi la mayoría,
y fibrilación ventricular un porcentaje importante de los casos. Aquellos que no tuvieron una oclusión súbita y fueron desarrollando artificialmente una isquemia crónica, desarrollaron taquicardia ventricular en muy pocos casos y en ninguno de los casos fibrilación ventricular. A su derecha están viendo los resultados del estudio WISE, también un estudio muy relevante, en el cual se demostró que las tasas de muerte o de infarto de miocardio en mujeres eran debidas más que nada, sobre todo, a la carga de enfermedad de aterosclerosis, la presencia o no de enfermedad de aterosclerosis. Si había o no isquemia, no importó en ese estudio, por lo menos no se demostró su importancia. Ustedes pueden observar, está en cero y en cero. La tasa de mortalidad en pacientes con o sin isquemia si no tenían enfermedad coronaria. Entonces decimos, el riesgo de eventos coronarios no es mediado por la isquemia inducible, sino por la carga de enfermedad de aterosclerosis. No se ha demostrado reducción de eventos tratando la carga de isquemia con ICP. La relación entre carga de enfermedad y mortalidad es lineal, pero no hay un umbral de estenosis. El riesgo de eventos adversos es mayor en pacientes con enfermedad aterosclerosa, tengan o no isquemia. En caso contrario, el riesgo es extremadamente bajo de eventos cardiovasculares en ausencia de enfermedad aterosclerosa, tengan o no isquemia. Entonces, parece ser que tampoco la isquemia nos va a sacar del apuro. La placa vulnerable. Ya dimos ahora sí con la causa. Pues bien, ¿qué es la placa vulnerable? Todos conocemos el concepto. Hablamos de un fibroateroma de capa fina con un centro lipídico o necrótico separado del vaso por una delgada capa de células epiteliales. Pero ¿qué nos han demostrado los últimos reportes? Que los hallazgos patológicos demuestran que la mayoría de las rupturas de placas ocurren sin síntomas asociados. Entre pacientes sin enfermedad coronaria clínica que murieron por otras causas, la incidencia de enfermedad aterosclerosa con ruptura ya evidente de lesiones previas va del 3 al 31%. Tan es así que el 70% de las placas con obstrucción mayor o al menos del 50% muestran rupturas previas asintomáticas. Aquí representamos gráficamente lo que les he comentado con anterioridad. La incidencia desde el 3 al 31% de rupturas de placas en pacientes que murieron por otras causas. El Prospect ya nos dijo, solo 6 de 596 casos muestra un síndrome coronario agudo atribuido a placa vulnerable. Prácticamente nada. El factor de confusión sigue siendo, si ustedes observan, la presencia y la extensión de aterosclerosis coronaria. Entonces, parece ser que las placas coronarias son un blanco en movimiento, del cual solo tomamos una foto al estudiarlas en un momento dado. Las lesiones con fibroateroma de capa fina pueden evolucionar a sí mismo a un estado de menor vulnerabilidad. Esto lo hemos visto con las recientes publicaciones de los estudios del doctor Peter Levy. Vamos a hablar un poquito de ellas más adelante. La agiota coronaria asimismo no aporta mayor información pronóstica con respecto a la vulnerabilidad de la placa. Si lo comparamos con su aporte en la evaluación de la carga del ateroma, de la carga de la enfermedad aterosclerosa. Entonces, parece que estamos aún lejos de lograrlo. ¿Qué podemos decir? Hay buenas noticias, tenemos nuevos conceptos. El primero, la carga aterosclerosa, como lo hemos venido comentando. No es lógico pensar que a mayor número de placas, mayor ruptura de placas. El calcio coronario como sustituto a la carga de enfermedad aterosclerosa ha demostrado un riesgo continuo de acuerdo al grado de enfermedad, un riesgo muy relevante. A grosso modo, para no ahondar más, y el calcio coronario nos ha demostrado desde el 2002 su efectividad. Aquí lo comparamos con el estudio de perfusión miocárdica y hay una menor relevancia pronóstica del score de calcio si lo comparamos con efectos de perfusión importantes, de forma que la tasa anual de eventos comparativa es de 25 versus 7.4%. El estudio cardio llevado a cabo en pacientes menores de 40 años de edad también ya nos demuestra abiertamente que un calcio score en pacientes jóvenes de 100 o más asocia una mortalidad a una media de 12.5 años de 22.4%. Entonces, démosle caso al score de calcio. Tomémoslo en cuenta. La enfermedad coronaria no obstructiva extensa tiene un riesgo similar de eventos cardiovasculares que una lesión obstructiva significativa. Ya el Scott Hurd nos dijo
que la tasa de muerte o infarto al miocardio es menor del 41% en pacientes que son sometidos a evaluación anatómica versus la tradicional, que es la evaluación por estrés, en el contexto de determinar el inicio de prevención. Tan es así, tan relevante es la carga de enfermedad aterosclerosa que se ha propuesto ya por Fuster y sus colaboradores un sistema angiográfico ampliado. Este es el sistema angiográfico que ellos proponen. No voy a ahondar más por brevedad de tiempo, pero creo que también tenemos que tomarlo muy en cuenta si queremos hacer una evaluación eficiente del riesgo cardiovascular. Ahora bien, creo que este concepto es de lo más importante de toda la charla. La actividad de la enfermedad aterosclerosa. Sabemos que la inflamación es el pivote en el desarrollo de la enfermedad aterosclerosa, que promueve el desarrollo y el avance de la enfermedad aterosclerosa. Incrementa la inestabilidad de la placa y su riesgo de erosión y ruptura, conceptos sumamente importantes, y facilita un estado protrombótico. Ya Peter Levy nos demostró que existen al menos dos tipos de inflamación. Ya sabemos en la actualidad que los síntomas coronares agudos pueden tener su base fisiopatológica distinta. A su izquierda, arriba, podemos ver el concepto clásico del fibroateroma de capa fina que se rompe y se genera una trombosis, un trombo que llamaremos rojo, que se ha llamado rojo. Abajo a su derecha pueden ustedes observar una placa fibrosada. No hay un centro lipídico, o bien es mínimo y se erosiona la placa, cual genera un trombo que se ha decidido llamarle trombo blanco. Los componentes de ambos trombos son muy diferentes. Un ejemplo es que el trombo blanco está prácticamente compuesto de mucho componente plaquetario. Bien, aquí tenemos más de lo mismo. Esta ilustración es para mostrarles a su derecha una placa, una ilustración muy representativa de las rupturas previas de placas. Ahí pueden ustedes observar dónde se rompió la placa con anterioridad y cómo la placa no desarrolló ningún síndrome coronario agudo al romperse. Aún así se está formando otro centro lipídico que puede generarle vulnerabilidad a la placa o bien no generarle mayor vulnerabilidad. Como lo hemos comentado anteriormente, la placa se puede estabilizar, por ponerlo en términos prácticos. El estudio Roshan, un estudio muy importante, ya demostró que el tratamiento con una densa actividad antiplaquetaria es factible y es suficiente en los casos de síndrome de coronares agudos, los cuales por tomografía de coherencia óptima y de coherencia óptica se encontró erosión de la placa, más bien no se encontró toda la placa, asumiendo entonces que fue una simple erosión. Se trataron con actividad antiplaquetaria, con antiagregantes antiplaquetarios, y esto redundó en la disminución de la carga significativamente del trombo. La actividad inflamatoria del tejido graso circundante a las arterias coronarias está ligada a mortalidad, independientemente de la severidad de la enfermedad y factores de riesgo tradicionales. Un concepto muy interesante que vamos a comenzar a tratar en breve. El estrés emocional es otro factor relacionado a la inflamación de la enfermedad coronaria, la privación del sueño, la sudoración estacional, el rol de los inflamatorios que aún no está bien establecido. Esta es una ilustración muy práctica, muy representativa del tejido graso circundante al vaso. Ustedes pueden observar cómo el tejido graso es inicialmente voluminoso, abundante, y cómo con respecto a la actividad inflamatoria, el vaso empieza a emitir señales hacia su tejido graso circundante que lo hacen escasear y rellenarse de mucha agua. Se convierte en un tejido acuoso lleno de muchas sustancias que desplazan el tejido graso. El FAI. Este es un parámetro medido por angiotomografía coronaria que representa, en términos prácticos, la densidad grasa alrededor del vaso. ¿De acuerdo? El índice de atenuación grasa. Hablamos de un índice de atenuación grasa menor cuando es menos de 70 y mayor cuando es mayor de menos 70. Finalmente, la respuesta individual a la agresión aterosclerosa. Cada paciente es un mundo y eso tenemos que seguirlo teniendo grabado. La respuesta es un factor crítico y modificable para los resultados del enfermo. Influyen la genética, la dieta, otros factores que ya conocemos todos abiertamente.
El IBUS ha demostrado que el 85% de donadores de corazón en los Estados Unidos muestra enfermedad aterosclerosa. Sin embargo, solamente el 8% de la población de pacientes de 50 años o más en los Estados Unidos muestra enfermedad coronaria clínica. Esto es una muestra de cómo es muy diferente tener enfermedad aterosclerosa a manifestarla. El mayor riesgo parece ser presente en aquellos pacientes con historia familiar de enfermedad coronaria temprana. Y bien, la autora plata puede ocurrir en un desafortunado momento en el que convergen varios factores que se ha decidido denominar la tormenta perfecta. Aquí vemos cómo, valorando por angiotomografía coronaria las características de alto riesgo de la placa, el Apkin-Green, el signo del servilletero, la densidad baja, el moteado calcificado, aunado al índice de atenuación clase, aumenta la mortalidad cardíaca significativamente cuando se conjuntan estos elementos. Vean ustedes el desempeño pronóstico de estos modelos de riesgo. Sin duda, abajo se destaca por mucho el complemento de la evaluación angiotomográfica en cuanto a las características de alto riesgo de la placa y del FAE. ¿Qué hechos podemos denotar? La reducción en mortalidad con origen cardiovascular sabemos hoy por hoy que no se ha debido tanto al hacer más intervención, se debe a que estamos cuidando más a los pacientes. Sin embargo, aún estamos lejos de lograr las metas. Estas se logran solamente en menos del 20% de la población. Un avance mayor sería implementar la prevención temprana en el proceso de la enfermedad coronaria, mediante el uso de angiografía no invasiva. Obviamente por angiotomografía sería lo más factible. El PROMES ya nos dijo que la angioTAC tiene mejor desempeño en enfermedad coronaria estable que el estudio de estrés. ¿Por qué? Porque cuando el 78% de las pruebas de estrés son normales los casos, solamente estos mismos pacientes son 33% normales a la hora de evaluarlos por tomografía. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad de detectar tempranamente y generar impacto en la enfermedad. Ya las guías NICE nos habían hablado de que la tomografía debe ser el agente de primera línea, el método de estudio de primera línea de enfermedad coronaria. Y para muestra basta un botón, aquí tenemos un análisis de costo-efectividad. El mejor desempeño es de la angiotomografía coronaria. Es el concepto tan importante que creo que es para otro tema, pero sumamente importante. Tenemos que tratar, se está proponiendo ya tratar la enfermedad coronaria o hablar de prevención secundaria en el momento que detectamos ya placas aterosclerosas, no en el momento en que se rompe o se erosiona, en el momento en que se genera. Creo que suena muy coherente, muy lógico y seguramente nos llevará a mejores territorios. ¿Qué podemos decir para finalizar? El paradigma del establecimiento del riesgo cardiovascular ha cambiado para bien. Los conceptos clásicos en evaluación del riesgo cardiovascular han quedado atrás y han sido reemplazados por una evaluación más integral, individualizada de cada paciente. A través del tiempo, la carga de enfermedad aterosclerosa ha demostrado ser el principal mediador de riesgo de eventos coronarios, por mucho. El puntaje de calcio es un marcador de riesgo independiente para eventos cardíacos, muerte de origen cardíaca y muerte por cualquier causa, y es un buen equivalente de la carga de enfermedad aterosclerosa coronaria. Conocemos actualmente al menos dos tipos de inflamación en el desarrollo del Zika. La evaluación y la conducta preventiva es diferente en cada una de ellas, como lo hemos comentado. La detección temprana de enfermedad coronaria y, sobre todo, evitar su avance desde esta etapa es la dirección en que se deben dirigir los esfuerzos, con la intención de prevenir eventos coronarios. La evaluación por tomografía parece ser la mejor opción. Finalmente, es menester acuñar el concepto de prevención secundaria de forma más temprana en la evolución de la enfermedad coronaria. Este concepto clave de toda la charla, quisiera que, bueno, por lo menos tengan todos ustedes presentes. La carga aterosclerosa, el índice de atenuación grasa y las características de vulnerabilidad de la lesión, evaluadas por angiotomografía, forman hoy por hoy el método de mayor impacto pronóstico en el desarrollo de eventos cardiovasculares y potencialmente un marcador de riesgo modificado. Porque estamos llegando finalmente al punto en el que podremos, si nos seguimos esforzando, romper o acabar con la paradoja que demostré al principio de Jim Fix y Sir Winston Churchill, dos personalidades que incongruentemente murieron en circunstancias
no esperables para cada uno. Muchas gracias.